plataformas. Es que nosotros no estamos luchando contra las plataformas, estamos luchando cuando se presta el servicio en un carro particular o en una moto. Hay muchísimos compañeros que trabajan con plataformas, hay empresas, casi todas las empresas tienen sus plataformas. ¿Y usted por qué cree? Uber trabaja con taxis, Cabify trabaja con taxis. ¿Usted por qué cree que la gente utiliza carros particulares en las plataformas y no taxis en las plataformas? Vienen muchos temas, Néstor, hay muchísimos temas. Nosotros tampoco podemos decir que no ocurren falencias en Bogotá, donde hay más de 55.000 taxis, hay gente de todas las clases, en eso también estamos trabajando y reconocemos que hay personas que no se merecen ser llamados taxistas, porque es que no todo el que está detrás del volante de un carro amarillo es un taxista, hay mucha gente que hace esa función, pero no merecen ser taxistas. En eso también estamos trabajando, Néstor. Hay una situación muy clara. Yo sé, usted es uno de los periodistas más reconocidos en este país. Usted para ser periodista tuvo que pagar una cantidad de dinero, tiempo, sacrificio para ser periodista. Eso no fue gratis. ¿Qué pensaría usted que porque salga un youtuber que hable bonito y lo nombren de director de noticias? No, pues tiene que ir y estudiar. A nosotros para tener un taxi no salgo a hacer paros, Néstor, a bloquear la ciudad, Néstor, sino me preparo más, embellezco el carro, presto un mejor servicio. Tener un taxi nos toca pagar un cupo o un derecho de reposición que llamamos cupo, nos toca cumplir todo lo que la ley nos ha exigido, todo lo que los gobiernos han venido exigiéndonos, entre esas una revisión tecnomecánica cada 2 meses, salud, pensión, todo lo que ellos nos piden. Y ahorita no nos cumplen las reglas de juego que ellos mismos pusieron. Déjeme hacerle una pregunta final. Sí, ¿Usted señor. es dueño de su taxi o usted maneja? Yo soy propietario conductor. Yo compré, cuando compré mi taxi, el cupo me valió 114 millones en el año 2012, porque esa es mi empresa. ¿Y hoy vale cuánto ese cupo? 50 millones. Esa fue mi empresa. Esa fue lo que yo decidí de hacer como una empresa, pagar un impuesto, cumplir todo lo que dice la norma y la ley. Y hoy llega, entonces como la salud está tan mala, entonces ya no tengamos médicos sino chamanes. Entonces, claro que en el taxismo hay muchas falencias y tenemos muchísimo por mejorar. No, pero la solución no es los chamanes. No es así. La solución, no, don Elías, ahí es donde ustedes se están equivocando. La solución es prestar un mejor servicio. La gente no va a ir a donde el chamán porque el chamán no los cura. La gente va donde el mejor médico. Y la gente está yendo a las aplicaciones porque encuentra allí un mejor servicio. Porque ustedes, no todos los taxistas, Néstor, van y pinchan llantas y bloquean y se están ganando la antipatía de la ciudad, don Elías. Usted es un habitual cogedor de taxi, sí, usted señor. es un muy buen conversador con los taxistas y yo sé que usted es uno de los fieles cogedores de taxi que puede decir: a mí, con el 99% de los taxistas siempre me va bien. Lo que pasa es que siempre se nota más el puntico en la camisa blanca que la gran camisa bonita blanca. Tenemos errores, los tenemos, pero no porque tengamos errores acabemos con el gremio o permitamos que la ilegalidad funcione. En este país no podemos permitir, Néstor, que sigan pasando cosas por encima de las normas y de las leyes. Sea como sea, tenemos que defender las instituciones y la ley. Nosotros no somos delincuentes, nosotros salimos a esto, ese es el último punto que tenemos. Pero yo los acompaño hasta el momento en que ustedes comienzan a bloquear y comienzan a causar el problema que hay en este momento de niños y miles de trabajadores que no tienen transporte. Los niños en las rutas escolares atrapados, don Elías, eso no tiene ninguna explicación y ninguna justificación. Pero si le entiendo bien, a ustedes lo que les molesta es el UberX, el servicio prestado no por los vehículos blancos, sino el servicio prestado por particulares, y las motos también haciendo lo mismo. Sí, señor. Mire, Uber, ¿cómo llegó a Colombia? Uber entró por los carros blancos que llamaban, que era como un servicio súper especial, y después les dieron la puñalada a los blancos y lo empezaron a prestar en los carros particulares. Y ahora, no obstante, ahora en motos, es que la ilegalidad va muy, muy a fondo. Mire, ahora en bicimotos, en tricimotos, ¿qué falta? ¿A dónde tenemos que llegar para que le pongan un alto a esta situación? Nosotros tenemos mesas y mesas de diálogos y asistimos a dichosas mesas, pero no funciona nada.
Don Elías Tuta es uno de los taxistas esta mañana protagonista de estas manifestaciones. Don Elías, pues me alegra saludarlo. Quedo muy preocupado con el anuncio de que el paro es indefinido. Yo pensé que era solo paro por hoy. Usted me dice que mañana vuelven a bloquear. Nosotros no sabemos si hoy nos levantamos y mañana es hasta que nos den. Okay. Es que esto va más que allá de la presidencia, porque el presidente va a decir, no, eso lo define cada alcalde y cada secretario. Hay algunas ciudades donde los alcaldes y los secretarios han tomado el toro por los cachos y les ha funcionado, pero hay otras ciudades como Bogotá que no lo quieren hacer debido a los compromisos que han tenido políticos. Don Elías, ¿ustedes están amenazando a los taxistas que no están en paro? Es que hay muchos que no quieren prestar el servicio porque se sienten amenazados. No estamos amenazando a nadie. ¿Ustedes no van a romper los vidrios, a pinchar las llantas de los taxistas que sí ofrezcan el servicio hoy y que no decidan sumarse a su huelga? Aquí está su compañero de Blue Radio, muy diligente desde muy temprano. Él les podrá decir si aquí ha pasado la más mínima alteración, ni física ni verbal de ninguna parte, ni de los afectados, por llamarlos así, ni de parte de los que estamos manifestándonos. Vale. Don Elías, pues para usted, para los taxistas, un saludo y ojalá levanten rápido estos bloqueos. Me parece que se están pegando, si me entiende la figura, don Elías, un tiro en el pie. Que así sea, Néstor, usted es muy amable y que el deseo que usted tiene también lo tenemos nosotros. Que Gracias, don Elías. Son las 9 de la mañana, 6 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Conteo regresivo, ya estamos a 3 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos aquí en París 2024. La verdad es que, de nuevo, un día marcado por el blindaje, por los bloqueos en la movilidad. Hay medidas extremas de parte de las autoridades, pensando en que toda la zona aledaña al río Sena, por donde van a transitar las casi 90 embarcaciones que llevarán a los deportistas en el acto de inauguración, esté completamente libre. Hay una barrida literal por parte de la seguridad para que todo transcurra sin ninguna dificultad. Bueno, eso en cuanto a la manera como ha amanecido París en esta ruta prejuegos olímpicos. Y entre tanto los nuestros, la selección de arquería, que este jueves estará debutando en la madrugada de Colombia, antes de la inauguración serán los primeros deportistas en competir. Y luego también el jueves en la tarde, pero ya en Lyon estará en acción nuestra selección Colombia femenina de fútbol. Incertidumbre por el futuro del grupo Nutresa, conglomerado de alimentos más grande del país y uno de los mayores jugadores en todo el continente, con presencia en 19 países, 47 plantas de producción y 52% del mercado colombiano de alimentos. Parece partir cobijas tras anunciar además hace apenas unos 2 meses la recepción de ofertas internacionales por unidades del negocio por separado, es decir, por compañías puntuales, que es además lo que suele. En Tunja hacen bloqueos y están levantando. Lo de Bogotá ya se está pasando de castaño. Sí, por la 80, Néstor. No solamente son las rutas de los niños, de los jóvenes, las rutas escolares, sino también las rutas de los perritos, los que van a las guarderías en el occidente de Bogotá. Los perritos desde las 5:45 de la mañana en un carro encerrados. Perritos, niños, no, esto lo que significa es toda la ciudad bloqueada. Trabajadores caminando. Néstor, cada vez que eso pasa y las veces que hay bloqueos, las rutas escolares, los niños con ganas de ir al baño, eso es una tragedia. Y lo que usted les dijo a ellos al final, se están pegando un tiro en el pie porque tienen una causa justa y es que nivelen la cancha, pero la forma como lo reclaman lo que genera es solo repudio a sus solicitudes. Sí. Y les va a ir peor la imagen de los taxistas cada vez que hay un paro de estos. ¿Y dónde? La imagen de los taxistas queda más deteriorada. ¿Y dónde está la ministra de Transporte? ¿Dónde está la ministra de Transporte? ¿O será que también le dejaron bloqueada? Néstor, pero aquí falta un actor determinante, que es la ministra de Transporte, María Constanza García. No la veo por ningún lado. Esto se volvió una... O sea,
que ahora es la nueva ministra. Entonces, esto se volvió una pelea en los micrófonos entre las personas que reclaman con justeza que haya movilidad y personas como Elías Tuta. Le cuento para terminar, ni le quito ni le pongo una coma a la argumentación de don Elías Tuta. Me pareció de las mejores entrevistas de dirigentes de taxis que he oído en muchos años aquí en Blue Radio. Bueno, Aurelio, hágale un homenaje a los alcaldes que están bloqueando la ciudad. A mí me parece que esto le está saliendo mal a los taxistas, no por falta de argumentos, sino por el método para reclamar una regulación. Son las 9 de la mañana, 10 minutos. Ya les voy a contar de los problemas que hay en el sur de la ciudad. Señor Andrés. Hablando del método, Néstor, mire, yo no soy amigo de meterle a esto penalización, pero yo creo que ya sí llegamos al punto donde esto es necesario. Necesario que la Fiscalía intervenga y que investigue dos cosas. Uno, vandalismo contra buses de Transmilenio, esto que están pinchando llantas, que están con cuchillos pinchando llantas, eso debería judicializar a esas personas y los que están intimidando y atacando a los taxistas que sí quieren trabajar. Sí, es que una cosa lleva a la otra. Que son mayoría hoy, digo, Néstor. Pero miren, sí, los están intimidando. Mire, este video que estamos viendo en este momento en YouTube es de un taxista que sí quiere trabajar, lo están cerrando en una avenida de Bogotá otros taxistas y lo están intimidando. Y ese es el temor que tienen la realidad de las otros plataformas, para salir a ofrecer el servicio. Conviven ya con la realidad de las plataformas, pero mire, ¿sabe qué es lo grave y lo que nos pone en una sin salida, Néstor? Que ellos no están pidiendo una regulación, ellos no están pidiendo que nivelen la cancha, lo que están pidiendo es que persigan a los de las plataformas, que como sabemos es una imposibilidad. Hay 8 millones de colombianos que utilizan plataformas, entonces es como tratar de tapar el sol con un dedo. Si ellos lo que buscan es simplemente persecución y comparendos, pues vamos a quedar una sin salida, y por eso están reclamándole al alcalde Galán, no al gobierno nacional, y yo creo que la salida es vía gobierno nacional y Congreso, una regulación que nivele la cancha. 9 de la mañana, 12 minutos. Ahora usted puede coger y hacer la lista de todos los delitos que se están cometiendo hoy. Obstrucción a la vía pública, perturbación al servicio de transporte, situación en el sur de Bogotá en este momento. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, siguen varios puntos de la ciudad con bloqueo intermitentes, algunas caravanas en plan Tortuga de estos grupos de taxistas dirigidos hacia el Ministerio de Transporte. Los puntos de mayor afectación: la avenida Calle 13 con carrera 110, la autopista sur con avenida Villavicencio, la calle 80 con carrera 120, donde están todas las rutas escolares, lo que ustedes mencionaban hace un momento, calle de Yomás en la localidad de calle 171 y la calle Primera con carrera 27. Varios problemas, incluso de orden público, lo hemos venido contando desde temprano, se registraron sobre todo en el sur de la ciudad, donde siguen pinchando buses de Transmilenio para que queden atravesados en la vía y así obstruir la movilidad. 11 buses vandalizados en total, Néstor, con llantas pinchadas, 7 rojos y alimentadores y 4 azules de transporte público. Autopista Sur. En esta caravana, los taxistas que no entran a la protesta, Néstor, los están amenazando con que les van a romper los carros si no se unen. Escuche usted lo que se vivió justamente hace un momento aquí en la Autopista Sur. Ahí lo que escucha usted, Néstor, es que uno de estos taxistas que están manifestándose le dice: métase a la fila o le... Autopista Sur se vio, Néstor, que las autoridades evidenciaron incluso armas cortopunzantes. Se me está cortando, pero básicamente ahora, fuera de todo, el problema es entre taxistas, le entiendo, los que quieren trabajar. Estos son, les decían Ricardo, en los años 70, esquiroles, ¿no? Los infiltrados o quienes no estaban en el paro. Sí, y entonces los rompían la huelga. Los quieren meter a la fuerza al movimiento, al paro de hoy. ¿Por dónde va la caravana a la que usted acompaña en este momento de los taxistas, Felipe? Sí, señor Néstor, en efecto, les están diciendo que si no entran a la manifestación les van a romper los carros, e incluso les contaba que hace un momento las autoridades evidenciaron armas cortopunzantes por parte de los taxistas, incluso hacia los mototaxistas que llegaban también a este punto del sur de la ciudad, y también agresiones entre ellos, los que protestan pinchándole las llantas a los taxistas que no participan en la manifestación. Muy bien, Felipe, Néstor, gracias. Esta es la situación en Bogotá, esta hora 9:14. No solo en Bogotá, Néstor, en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena también a esta hora hay bloqueos de los taxistas. Usted sale del aeropuerto y ahí están parados los taxis. En este momento está completamente bloqueado el paso por esa que es una vía de único sentido, saliendo del aeropuerto de la Heroica. Vía, porque no, sabe que es complejo. Hay en el barrio Crespo. Es una vía chiquita. La autopista para llegar al aeropuerto. Es súper angosta. No, eso son 3 tiendas y una calle. Eso es en el barrio. Son las 9 de la mañana, 15 minutos. Hombre, don Ricardo, le tengo noticias
sobre su información de esta mañana. Cuénteme, ¿qué pasó? Escribe el embajador Armando Benedetti a la noticia que les contamos a las 7:00 de la mañana, que fue la agresión de Armando Benedetti, el embajador en Roma, ante la FAO, a su esposa. Me había dicho el embajador Benedetti que no se iba a pronunciar frente al tema y que se acaba de pronunciar, se está pronunciando el embajador vía Twitter. ¿Qué dice Benedetti? Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el Tribunal Español. Esto quiere decir no, pero sí. En este momento, oiga esto, señor, me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar, y por el bien de mis hijos seré prudente. Yo no creo que esto sea un tema de vida privada y familiar. No, porque él es embajador. Él es un funcionario público. Representa a Colombia. Lo que está diciendo básicamente es la confirmación de las noticias. Sí. Se demostrará en el Tribunal Español. No, hay él tiene una denuncia por agresión y maltrato. Sí. Y con base en este trino, usted puede decir, ya entiendo lo que estaba escribiendo Adelina Cobo. ¿Adelina Guerrero? Adelina Guerrero, que es la mamá de Adelina Cobo, la esposa de Benedetti. O sea, los mensajes que había escrito Adelina Guerrero, la esposa, refiriéndose escribió Adelina Guerrero. Sí. Guerrero. Esposa. Sí. Esto lo escribió 16 de julio. Hace 8 días. Del 2024. Martes de la semana pasada. Hace exactamente 8 días. Entre más poder, más responsabilidad y ejemplo. Esta es la tesis del hombre araña, ¿no? Sí. Tener una credencial o alto cargo no te da derecho de humillar y utilizar la violencia. Esta es la generación de los poderosos de cristal, del usted no sabe quién soy yo. Si representas a un país, hazlo con decoro y dignidad. Se entiende a qué se refería. Absoluta claridad el mensaje. Y hace 2 días ella publica una definición de lo que es sociópata. ¿Qué es sociópata? Este es el segundo que le iba a leer. A ver. Un sociópata, ella se pregunta en su cuenta de Twitter, pero usted lo puede relacionar a quién se está refiriendo. Un sociópata se define como una persona que presenta un trastorno de personalidad antisocial caracterizado por patrones persistentes de comportamiento manipulador, falta de empatía y desprecio hacia las mismas normas sociales y legales. Es decir, Adelina, que se está separando de Benedetti, ya había encendido algunas alertas, solo que no eran evidentes o no se referían taxativamente. Sigue el silencio de la Cancillería. Sigue el silencio de la Cancillería. Está de cumpleaños hoy Néstor. Adelina Guerrero está cumpliendo hoy 41 años y ha publicado un par de fotografías de ella con sus 2 hijos, los 2 niños que tiene con el embajador Armando Benedetti, pero no hay ningún mensaje, ninguna referencia de felicitación o de vínculo allí. Dejó de ser un tema privado hace ya un rato largo. Es la primera vez que agredía Benedetti, el embajador Benedetti, a su esposa. Yo creo que no. ¿Por qué se le había perdonado las veces anteriores? No tengo la más mínima idea, pero estalla ahora, para mala fortuna del embajador Benedetti, no en Colombia, en donde seguramente lo hubiera podido tapar más fácilmente. Queda la decisión en manos, como dice él esta mañana, en manos de un tribunal español. Néstor, pero los conocedores del tema del maltrato y cómo muchas mujeres se vuelven codependientes con todos estos abusos de hombres maltratadores, lo que dicen es, en vez de estos enigmas y estos acertijos en redes sociales, lo importante es la denuncia. Hay que denunciar estos hechos de violencia para que estas personas maltratadoras paguen y se judicialicen y no vuelvan a hacer estos actos que, como en el caso del embajador, se han conocido durante años y desafortunadamente por falta de denuncias nunca se le ha aplicado el cuarto divorcio meritorio por la vergüenza de que será la justicia en España, en donde ocurre la denuncia y la agresión, la que definirá la suerte personal del embajador Benedetti. Néstor, pero yo sí creo que hace falta un pronunciamiento del gobierno nacional en torno a este episodio. Yo lo sugerí esta mañana. Sí, hace falta, y sé de la Cancillería, sé de la seriedad del canciller Murillo, y sé que no está interesado. Bueno, en el gobierno Benedetti no solo tiene amigos,
también tiene personas que no lo quieran. Por supuesto. Así que seguramente van a decir algo públicamente. Pero ¿alguien cree que lo van a sacar por eso? Digo, no lo sacaron por lo anterior y con todo el guardado que tiene y con la frasecita de si yo hablo nos caemos todos. ¿Alguien de verdad a esta altura cree que algo le puede pasar a Armando Benedetti? No sé, Paola, esa respuesta no la tengo, eso lo dirá el tiempo. Ahora 9:20 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué piden exactamente los taxistas que hoy están en paro? Sobre esto habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Son diferentes cosas. Ellos, hemos tenido diálogo sobre ese tema de ejercer control sobre la ilegalidad y aquellos vehículos que no cumplen, obviamente, lo que está estipulado en la ley para poder funcionar como servicio de transporte público individual. Eso es un tema principal. Hemos tenido eventualmente otros temas en diálogo, cómo trabajamos, por ejemplo, en el uso de la tecnología, digitalización de la tarjeta de control, la gestión de la entidad frente a, como le menciono, la ilegalidad, el tema de normatividad de la tarjeta de operación y la tarjeta de control. Son muchos temas, pero principalmente sabemos que lo que inquieta a una mayoría de quienes se dedican a manejar taxis y son propietarios de los taxis en Bogotá es ese tema de esos vehículos que no cumplen. Y yo entiendo esa preocupación, pero el camino es que el gobierno nacional regule esto como le corresponde, 1, y 2, con el Congreso, y 2, pues que garanticemos también los derechos de los demás. Cada vez que ellos quieren hacer esto, no pueden llegar a bloquear a millones de bogotanos que quieren ir al trabajo o a estudiar. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La bancada del Pacto Histórico, que es una coalición de 15 partidos políticos de izquierda, anuncia que va a constituirse en un partido único, pensando, por supuesto, ellos en las elecciones presidenciales del 2026. Quiere decir, aspiran a presentar un candidato de coalición de los muchos partidos de izquierda para reemplazar a suceder al presidente Gustavo Petro. Un candidato único sin pensar, descartando ya la reelección o la ampliación del periodo presidencial, dice afortunadamente el ministro de la Política, el ministro Juan Fernando Cristo, que se reunió con estos congresistas de la coalición del Pacto Histórico y lograron identificar 8 proyectos que van a presentar en esta legislatura. Vuelven a presentar proyecto para reformar la salud, reforma laboral, reforma a los servicios públicos, reforma a la pequeña minería, reforma a la justicia, reforma agraria, y el proyecto de inversión se llama así, para la transformación económica. Muchos de estos proyectos, como si estuviese comenzando el gobierno, u otros proyectos que ya fracasaron en legislaturas anteriores. A nosotros nos define el pensar. Por eso todos los días tenemos que preguntarnos cuál es la calidad de nuestro diálogo interior. ¿Qué es lo que tú y yo nos decimos a diario? Una de las tantas razones es que los pensamientos generan emociones. No olviden que las emociones son una forma de cognición, es decir, una manera de comprender. Una manera de reaccionar, de adaptarnos a la realidad. Si tú quieres generar buen control, buena gestión de tus emociones, necesitas pensar bien, necesitas ser más optimista, necesitas ser más calmado, necesitas tener conciencia de cómo tu pensamiento empuja reacciones que tienen que ayudarte a ser mejor, que tienen que ayudarte a resolver los conflictos y no a generar nuevos. 9:24 a.m. El alcalde Gutiérrez, el alcalde Fico Gutiérrez en Medellín, radicó ante el Consejo un proyecto para vender las acciones que EPM tiene en Tigo Une en la multinacional de las comunicaciones. Señor alcalde Gutiérrez, buenos días. Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, alcalde, ¿usted cómo va? ¿Cómo va Medellín? Bien, señor. Aquí trabajando juiciosos, Néstor. Vamos bien. Oiga, y aprovecho para invitarlos a la Feria de las Flores, que es entre el 2 y el 11 de agosto, que esto va a estar espectacular. Acepto de una vez la invitación, me encantaría. Sí, señor. Acá lo esperamos a todo el equipo de Blue y acá nos vemos. Sí, señor. Será un gusto. Alcalde,
¿Qué diferencia hay entre esta idea suya, un proyecto para vender las acciones en Tigo Une, las que tiene EPM, y los proyectos que le rechazaron a Daniel Quintero en el pasado? Bueno, a ver, Néstor, aquí hay que contextualizar un poquito. Básicamente la diferencia se basa en la confianza. Así de sencillo. Lo que presentaron en la administración anterior, básicamente es el mismo articulado en el sentido de pedirle al Consejo que autorice la enajenación de las acciones que tiene EPM en UNE. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en su momento el Consejo le decía, venga, pero díganme que va a invertir la plata de lo que se obtenga de las acciones, y nunca hubo claridad, más la desconfianza que había en la mala administración, los escándalos de corrupción de la administración anterior en el tema de los recursos. Pero yo me volvería un poco en el tiempo, vean esto. A mí me tocó siendo concejal por allá en el 2005, 2006, si no estoy mal, era alcalde Sergio Fajardo, y se presentó un proyecto al Consejo para escindir el área de telecomunicaciones de EPM como matriz, como empresa. ¿Por qué? Porque desde esa época se advertía que el negocio de telecomunicaciones era un negocio de alto riesgo que requiere alto capital de inversión y agilidad en la forma de hacer negocios para el tema de inversión en innovación, ciencia y tecnología. Eso se aprobó. Luego, después se forma esa empresa que llamaba UNE, y luego por allá en el 2015, siendo alcalde Aníbal Gaviria, presentan un proyecto ante el Consejo en el cual autorizan la enajenación de casi la mitad de las acciones de EPM en UNE. Ahí queda EPM con 50% de las acciones más una acción, queda con mayoría, pero le entregan el control al socio al que le venden, que es Millicom. A lo largo de estos años se viene discutiendo mucho sobre si estas empresas públicas, no solo EPM, sino el capital público, debe estar invertido en un negocio de alto riesgo. Entonces el tema de fondo de lo que estamos discutiendo hoy, que es lo mismo que se ha discutido en los últimos años, es aquí lo que hay es que proteger ese patrimonio público que está representado en esas acciones. Y yo aclaro algo, EPM es y seguirá siendo 100% pública. Aquí estamos hablando de un negocio ya escindido, que es el del área de telecomunicaciones, en el cual consideramos que seguir en ese negocio puede ser considerado un tema de alto riesgo y que lo que hay que hacer es proteger patrimonio público. Yo ayer ya le presenté al Consejo de Medellín el proyecto, empezamos a socializarlo con la comunidad. Y quiero además, aparte, dejar claro a dónde irían esos recursos con destinación clara, que era una de las dudas que se tenía en los proyectos de los años anteriores. Alcalde, precisamente usted dice esa es la diferencia. El exalcalde Quintero lo intentó 4 o 5 veces, si no me falla la memoria. Si le aprueba el Consejo a usted esta venta, la de las acciones en UNE, ¿qué haría la alcaldía de Medellín con esa plata? Camila, ¿cómo estás? Un abrazo. Alcalde, mira, buenos días. Tú tienes muy bien ese contexto y lo tiene claro el país. Fueron 4 veces que se lo negaron y la cosa es muy sencilla, vuelvo y afirmo. Es el tema de desconfianza que tenía no solo el Consejo y no la ciudad en cómo administraban la ciudad y cómo habían grandes escándalos de corrupción que hoy se están comprobando. Entonces nunca dijeron para dónde iba. A diferencia de eso, nosotros sí le estamos diciendo a la ciudad, y se lo dije al Consejo, y lo siguiente, es lo siguiente. Primero, los recursos no vendrían al distrito. Los recursos entrarían a EPM, porque si entran al distrito además significaría una despatrimonialización de EPM y eso es lo que no queremos, porque son unos recursos que deben entrar a EPM y ahí se van a quedar. Irán a un fondo especial para el desarrollo de Medellín, algo así que como cuando se vendió el ferrocarril de Antioquia, que constituyeron una entidad que llamaba el IDEA y que hoy le presta un gran desarrollo a Antioquia. ¿Por qué? Porque yo no quiero que eso se vuelva plata de bolsillo. Tampoco quiero que entre a caja de EPM para que hagan lo que quieran con eso, no. Yo he definido 4 propósitos en lo cual irían la plata. El primero, formación del talento humano, y podría ser alrededor de la 4ª parte de la venta de las acciones. ¿Con qué? Con temas de formación de ciclo corto, en temas de habilidades digitales, formación de innovación, ciencia y tecnología, y temas inclusive de turismo, industria audiovisual y de música, e inglés como segunda lengua, para gente de Medellín. Casi que una gran apuesta, es decir, vea, tenemos un desempleo juvenil tan alto, donde podemos formar más de 100.000 jóvenes en ciclos cortos que les demos empleo. Esa tiene que ser una de las apuestas. Segundo propósito, que consolidemos realmente a Medellín ya como la ciudad más innovadora de América Latina. Entonces, ¿qué va a unos recursos importantes? Que se definirá el porcentaje. Fondos de capital para startups de base tecnológica de alto impacto alrededor de la innovación, la ciencia y la tecnología.
fundamental para ese proceso, fortalecer Ruta N, que EPM también es socio, y esto casi que es sustituir un activo por otro, si lo ves de esa forma. Tercero, no menos importante, que tiene que ver con temas también de innovación, ciencia y tecnología alrededor del manejo de los residuos sólidos. Necesitamos un nuevo modelo de manejo de residuos sólidos alrededor de economía circular, donde EPM tiene empresas varias y donde se puede volver una línea de negocio, no solo para Colombia, sino para América Latina. Y cuarto y último es que nosotros tenemos que garantizar también alrededor del core del negocio de lo que hace UNE, de las acciones que tiene PM ahí, el tema de conectividad en instituciones educativas, conectividad de acceso a internet en instituciones educativas, parques y otros, y utilizar toda la infraestructura que tiene PM, hasta las subestaciones de energía, con el tema de red de fibra óptica. ¿Quién es el Esos son los propósitos. El interesado natural en comprarle la parte, el 50% de PM, ¿debería ser la misma Tigo? A ver, Néstor, de acuerdo a la ley, esto está reglamentado por ley. Los primeros opcionados siempre son los empleados y empresas del sector solidario. Eso está reglamentado por ley. Sí. Después hay unas posibilidades donde nosotros lo que queremos es básicamente venderle a quien ofrezca más por esas acciones. Yo lo que tengo y mi único interés es proteger patrimonio público. ¿Qué debe ser cuánto? ¿Cuánto ha valorado usted el pedazo que tiene? Nelson, eso es parte ya del proceso que arranca. Una vez arranca este proceso, ya se da el banderazo y empieza la valoración de la empresa por parte de un externo. ¿Quién define cuánto valen las acciones de EPM en UNE? No, una empresa contratada directamente por EPM que hace la valoración. Ese proceso ya comenzó. Pero mire, yo le doy un dato importante de base. Tengo aquí unos datos, alcalde. Yo le pediría más o menos si esto puede ser. Sí, te voy a contar, Néstor. Que valen algo más de 2 billones de pesos. Estamos hablando de 500 millones de dólares, más o menos. A ver, Néstor, la valoración la dará la entidad, pero puede estar alrededor de esa cifra. ¿Por qué? Porque en libros, la empresa está alrededor de esas acciones, las acciones de EPM, no la empresa, las acciones de EPM en UNE están alrededor de 1.3 billones de pesos en libros. Sí. Y súmele la capitalización que se hizo el año pasado por 300.000 millones. Ahora bien, en un mercado en el cual hay dinamismo, en el cual pueden haber interesados y grandes jugadores, nosotros ya miraremos cuál es la mejor opción para cuidar ese patrimonio público. Y me faltó decirles algo, ese fondo, Néstor, donde va a ir la plata de EPM, vuelvo y le insisto, yo no quiero que esa plata llegue al distrito, yo ya tengo el plan de desarrollo financiado que me aprobó el Consejo y vamos para adelante. Esto va a ser adicional a unos recursos que va a tener la ciudad y los va a manejar EPM. Y a eso le queremos poner una especie de una junta de buen gobierno, 5 personas donde estén, por ejemplo, rectores de instituciones educativas o públicas o privadas, donde hayan empresarios, personas representantes de la sociedad civil, para que haga la vigilancia de la administración de esos recursos. Aquí lo que estamos garantizando, transparencia absoluta y que haya un manejo adecuado de esos recursos públicos para llevar a Medellín a otro nivel. Eso es lo que nosotros queremos, no hay otro interés diferente. Y vuelvo y digo, proteger patrimonio público y EPM es y seguirá siendo 100% pública. Es una de las empresas grandes de comunicaciones y sería uno de los negocios grandes en el mundo empresarial en Colombia. Alcalde Gutiérrez, Federico Gutiérrez desde Medellín, muchas gracias, alcalde, por la explicación. No, a ustedes, Néstor, un abrazo y ya saben pues que acá lo esperamos en Medellín y a toda la gente que nos está escuchando en Blue, del 2 al 11 de agosto, Feria de Flores. Ese es buen plan. Alcalde, gracias, un saludo. Un abrazo. Gracias. 9:33 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Cómo es el diálogo entre el distrito y los taxistas? Sobre esto habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en Mañanas Blue. La alcaldía y la Secretaría de Movilidad han tenido un diálogo permanente con los gremios del taxismo. Los taxistas, por ejemplo, desde el mes de enero entraron en diálogo con la Secretaría de Movilidad. Ha habido mesas el 9 de febrero, el 17 de abril, el 9 de mayo, de diferentes temas. Usted sabe que ellos, por ejemplo, algún sector importante ha manifestado sus inquietudes por el tema de la operación de vehículos que no son taxis y que cumplen en cierta forma o buscan cumplir ese tipo de servicio. Obviamente eso no nos lo permite la ley vigente en Colombia y a nosotros nos corresponde actuar.
hemos impuesto más de 6.400 comparendos, por eso es los vehículos que se conectan a las plataformas, básicamente, y que no son taxis y que no han pagado. Yo entiendo la frustración de los taxistas cuando dicen, nosotros pagamos un cupo para poder operar y hay otros que no pagan nada y operan lo mismo que nosotros. Eso no se puede permitir. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. La velatón en honor a la doctora Catalina Gutiérrez, la residente de cirugía de la Universidad Javeriana que acabó con su vida, se convirtió en un desahogo y en un grito colectivo de médicos, enfermeras, internos residentes y en general del área de la salud, que exige que, por ejemplo, la residencia no sea sinónimo de resistencia, porque siguen apareciendo denuncias de malos tratos, exceso de trabajo, acoso laboral y hasta hay una denuncia grave de acoso sexual en el desarrollo de la formación como residentes. Lo que para viejas generaciones de médicos eran prácticas comunes, normales, que se estaban normalizando, hoy exigen cambios de conducta y por eso es que se mete el nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas. Él ya tomó la primera decisión. Está pidiendo que su equipo directivo haga una inspección y vigilancia que... 36 minutos, atención, acaba de renunciar la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, a cuyo cargo estaba la seguridad de Donald Trump en el momento del atentado hace ya casi 15 días, 9:36, desde Washington, Juan Camilo Merlano. Lo hizo Néstor luego de lo que fue esa audiencia del día de ayer ante un comité de la Cámara de Representantes en la que normalmente vemos en el Congreso de Estados Unidos división frente a todo, pues por primera vez en mucho tiempo hubo un consenso bipartidista, tanto republicanos y demócratas, pidiéndole a Kimberly Chiro, la directora del Servicio Secreto, que renunciara porque no supo dar respuestas concretas en torno a esa falla grandísima y gravísima frente a lo que fue el intento de asesinato en contra del expresidente Donald Trump, que recordemos se salvó de milagro. Pues está confirmando esta mañana que Kimberly Chiro finalmente renuncia a su cargo como directora del Servicio Secreto en medio de un escenario de campaña y convulso desde el punto de vista político. Han sido 36 horas fundamentales por el lado del Partido Demócrata y 36 horas fundamentales para Kamala Harris, quien logró aglutinar en ese periodo de tiempo, en tan solo esas primeras 36 horas, el número de delegados necesarios para sellar su nominación, aunque realmente hay que decir que desde el primer momento nunca tuvo oposición. Absolutamente todos los nombres que sonaban para ser sus posibles contrincantes no solo declinaron de cualquier aspiración, sino que dijeron que se sumaban a su candidatura. Así las cosas, Kamala amanece con el compromiso de 2.668 delegados de los 1.977 necesarios para la nominación y que dicen que votarán por ella. Esa votación se producirá entre el 1 y el 7 de agosto, una votación virtual que anticipará la selección del nominado, tal como ha informado el Comité Nacional Demócrata. Kamala, a través de un comunicado, aseguró que estaba orgullosa de ganarse el respaldo de su partido y que durante los próximos meses estará viajando alrededor del país hablando con el pueblo estadounidense. Mi intención total es unir a nuestro partido y a nuestra nación y derrotar a Donald Trump, dijo Kamala, quien ayer tuvo su primera aparición luego de anunciar su candidatura. Estuvo en su nueva sede de campaña, Harris, para presidente. Desde allí atacó a Trump, dejando claro que en esta elección destacará su pasado como fiscal en California, cuando procesó criminales, anotó, como Donald Trump. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Depredadores que abusan de mujeres, estafadores que roban a consumidores, tramposos que rompen las reglas para su propio beneficio. Entonces escúchenme bien cuando les digo que yo conozco y sé lidiar con el tipo de sujetos como Donald Trump. Ahora bien, muchos se han preguntado sobre Joe Biden. No se le ve desde el pasado miércoles cuando llegó a confinarse por COVID-19. La Casa Blanca está informando esta mañana que hoy regresa a Washington. Según su agenda, debe regresar en horas de la tarde a la Casa Blanca. Pues ayer al menos se le escuchó. Se comunicó por llamada con Kamala y la acompañó durante su presentación ante el equipo de campaña. Dijo que va a salir a hacer campaña junto a ella y pidió que la respaldaran.
Embrace her. She's the best. I want to call today to thank everybody in this effort. I know yesterday's news was surprising and it's hard for you to hear, but it was the right thing to do. I know it's hard because you poured your heart and soul. Arrópenla, ella es la mejor. Quiero agradecerle a todo el mundo por su esfuerzo. Sé que el anuncio de ayer se refiere al anuncio de su renuncia. Es sorprendente y difícil de escuchar, pero fue lo correcto para hacer, decía el presidente Joe Biden. Aún se le notaba la voz un poco afectada por el COVID-19. También su primera comunicación, o la primera vez que lo escuchamos, no solo desde el pasado miércoles cuando se confinó por COVID-19, sino desde su renuncia el día domingo, que recordemos esa renuncia fue notificada a través de una carta que publicó en redes sociales, y dijo que esta semana le estaría hablando al país con más detalles sobre esa determinación. Hay que decir que hasta ahora no sabemos en qué día será ese discurso o esas palabras, declaraciones que dará el presidente Joe Biden, o que al menos promete al país sobre su decisión de salirse de la contienda, Néstor. Gracias, Juan Camilo. Bueno, Biden, entre otras cosas, que tiene COVID y por eso no se ha podido reunir con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que fue a Washington y no se han podido reunir para hablar de la guerra en Gaza. El mundo depende de la decisión. Esta Kamala Harris que estamos viendo en estas últimas horas parece muchísimo mejor candidata. Muy crecida como candidata estrella, ¿no? Y muchas dudas sobre la salud del presidente Biden, a pesar de que hay un diagnóstico de COVID, porque no se le ha visto desde hace varios días, y eso por supuesto que empieza a generar inquietudes y especulaciones. Situación esta mañana sobre Gaza. Hay advertencia de la Organización Mundial de Salud. Silvia Carrasco, desde Europa. Sí, Néstor, te quería comentar aquello de Netanyahu, porque él viajó a Washington y lo tenía planeado mucho antes de todas las turbulencias que hay en las elecciones norteamericanas, o sea, antes del atentado contra el expresidente Trump, antes de que cambiara el Partido Demócrata a su candidato. Por lo tanto, ha llegado en una situación en que no está sabiendo mucho moverse. ¿Qué es lo que está pasando en Gaza en este momento? Ya comentábamos temprano que hay 89 muertos tras el último bombardeo, pero la preocupación en este minuto de la Organización Mundial de Salud es que hay un estallido de brote de polio en Gaza, y lo que dicen es que lo que tienen son las muestras recogidas de las aguas residuales, que no tienen capacidad de hacer pruebas a los niños para saber si efectivamente ya están contagiados, y ocurre que el virus del polio es tremendamente contagioso. El responsable de la OMS para los territorios palestinos ocupados, Ayadil Saberkov, decía así que es la preocupación que tienen. Escúchalo. We do consider that there's a high risk of spreading of circulating vaccine-derived poliovirus in Gaza, and this is not Dice que hay un alto riesgo de propagación del poliovirus circulante, no solamente debido a su detección, sino que también por la grave situación de saneamiento del agua en la franja. La franja es lo que dice el doctor Saberkov. Lo que dice es que, por ejemplo, si ellos detectan que la gente tiene polio, los niños tienen polio en este momento, tendrían que iniciar inmediatamente una campaña de vacunación, pero no hay ni posibilidades sanitarias de hacerlo, porque además no tienen cómo detectar a los niños porque están permanentemente evacuándose. Pero además, la otra solución o otra alternativa para prevenirlo sería que la gente se lavara permanentemente las manos, y eso es imposible porque no hay agua, así lo dice. With one toilet for 600 people and maybe 1.5-2 liters of water per person, will definitely not be able to follow the Dice, recommendations. si hay that we'll un baño para miles de personas, si 1,5 millones de personas tienen un litro y medio de agua diarias, no hay cómo seguir las recomendaciones de lavarse las manos de manera permanente. Por eso la preocupación de la OMS respecto de este brote de polio, que creen que ya está en desarrollo allí en Gaza, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Entre enero y junio de este año, los colombianos hemos pagado 126.6 billones de pesos en impuestos. Aunque a usted la cifra le pueda sonar grande, la verdad es que no lo es. Es una caída en pesos de 15.82 billones frente al primer semestre del año pasado y en términos porcentuales del 17%. Para hacer la comparación, la Contraloría nos recuerda que en el primer semestre del 2020, cuando estábamos todos confinados por la pandemia, el recaudo de impuestos cayó apenas en un 13%. Dice la Contraloría además que el problema no es solo que se recauda poco, sino que estamos bien lejos de las metas. A junio llevábamos apenas el 40% de la meta de impuestos que está incorporada en el presupuesto de este año. Pero usted recordará, Néstor, que el gobierno ya admitió parte del problema y recortó 20 billones de pesos de ese presupuesto de este año. Dice la Contraloría, al igual que lo advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal hace unas semanas, que ese recorte se quedó en pañales. Es insuficiente porque la caída en impuestos puede llegar a superar los 57 billones de pesos. 9 de la mañana, 45 minutos. Estas son las acciones de empresas colombianas que generan más confianza entre los analistas e inversionistas que invierten en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta información se desprende de la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo que consulta a los analistas sobre proyecciones económicas frente al crecimiento del PIB, la inflación, tasas de interés, el dólar y demás, pero también hay un capítulo sobre el mercado bursátil y las acciones preferidas para invertir. Y este es el top 5 de las acciones favoritas para ellos, porque creen que son empresas estables y podrían generar rentabilidades para sus accionistas. En primer lugar está ISA, una empresa del grupo Ecopetrol, pasando del 23 al 50% de preferencia, pese a que la empresa aún no tiene presidente. En segundo lugar, la acción preferencial de Bancolombia, pasando del 35 hasta el 43%. Esto quiere decir que para el 43% de los analistas consultados, esta acción es una de sus favoritas. En tercer lugar, la del Grupo Energía Bogotá, que sube del 35 al 36%. En el cuarto lugar, la acción ordinaria de Bancolombia, también en el 36%. Y en el quinto lugar, la acción ordinaria del Grupo Argos, que la prefieren el 29% de los analistas consultados. Es de tener en cuenta que el mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia este año se ha valorizado un 14%, siendo uno de los mercados más rentables del mundo, y el 78% de los expertos, la mayoría que fueron consultados en esta encuesta, esperan que la bolsa se siga valorizando durante los próximos 3 meses. $9.47 y $60 millones que van a llegar de inversión al nuevo proyecto de gas licuado en Cartagena. Inversión de Puerto Bahía, que es filial de Frontera Energy con Gasco, para construir una instalación de almacenamiento refrigerado de 24.000 toneladas de gas licuado, cosa que estaría lista en el año 2027 en la terminal portuaria de la Bahía de Cartagena y que servirá para almacenar por lo menos una gran parte de las importaciones de gas licuado que necesita el mercado colombiano, aproximadamente unas 700.000 toneladas anuales que consumen en el país, de las cuales 160.000, casi una tercera parte, pueden almacenarse en este nuevo proyecto en un principio, que luego subirá hasta las 300.000 toneladas anuales. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hay noticias desde la Fiscalía en 2 de los casos de presunta corrupción que han sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por un lado, el proceso por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial y por otra parte, las investigaciones por el escándalo en la unidad de gestión de riesgo. Comienzo por esto último. Este jueves 25 de julio, es decir, pasado mañana, la Fiscalía imputará cargos contra Olmedo López, Sneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero por el desfalco de los carrotanques de La Guajira. En esa audiencia, los investigadores revelarán nuevos detalles sobre cómo funcionaba esta empresa criminal que, entre otras cosas, habría servido para desviar recursos para congresistas, recursos disfrazados de contratos para la atención de emergencias ficticias, a cambio de su voto favorable a iniciativas del gobierno nacional en el Congreso de la República.
El jueves también se podría conocer las condiciones de negociación judicial entre Olmedo y Snyder con la Fiscalía, con dos cosas que concentran la atención de la opinión pública. Se sabrá si los dos exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo van o no van a la cárcel mientras esperan el juicio en su contra, y también el monto del dinero que devolverán de lo que se robaron. A propósito de Juegos Olímpicos, acción de las estrellas de Estados Unidos con LeBron James a la cabeza. James, late in the clock, LeBron James bodying inside, he scores! He's a man. Goodness, does he take over? You have a right to do that. Instantes finales del juego frente a los alemanes en Londres. Laboratorio final, concentración, campamento del Dream Team, que ahora partirá rumbo a París. Victoria 92-88. Fueron 20 puntos los aportados por LeBron James para el triunfo. Ojo que Embiid y también Stephen Curry son fundamentales en la estructura del gran favorito para pelear la medalla de oro aquí en París 2024. Superaron a los alemanes y ya piensan en el debut en las justas olímpicas. Olímpicos que también seguimos de la mano alrededor de los atletas colombianos. Estamos en el complejo de Roland Garros y aquí nuestra tenista, la colombiana Camila Osorio, nos habla de esa sensación de volver a competir en sus segundos Juegos Olímpicos. Ya lo hizo en Tokio 2020, hoy lo hace en París 2024. No, pues yo creo que es lo que todo atleta sueña y desea, ¿no? Poder clasificar a unos Juegos, poder representar a su país en las Olimpiadas, en el evento más importante del deporte mundial, no lo sé. Entonces, sí es algo único, es una experiencia única que sí, al final no sabes si se va a repetir cada 4 años. Torneos al final tienes cada semana, pero los Olímpicos es algo sí, muy, muy especial. Camila lista para competir. Los que no lo podrán hacer con equipo completo serán los integrantes del conjunto de waterpolo masculino de Australia. El COVID toca la puerta. Ya hay un deportista aislado por parte de los australianos. Ana Meares, la vocera de la delegación, nos cuenta. Teníamos previsto que 2 jugadores de waterpolo nos acompañaran, pero ahora mismo tenemos a un atleta de su equipo aislado por COVID que se detectó anoche. Por lo tanto, como medida de precaución, no se unirán a nosotros esta mañana. Este es un entorno de alto rendimiento, por lo que estamos siendo diligentes, pero debo enfatizar que estamos tratando el COVID de la misma manera que otros virus como la gripe. Esto no es Tokio. Y en Colombia, la Liga, triunfo del Deportivo Cali 1-0 frente a Alianza Valledupar. Primera victoria en la era del profe Hernán Torres. Parece que el equipo con su capacidad de nuestros jugadores, su buen pie, nos quitamos ese rival de encima, que tuvimos la pelota, que nos dimos al rival y que fuimos minimizando esa intensidad del rival para querer empatar el partido. Uno que se dio puntos en casa fue el Deportivo Pereira, igualó 1-1 frente al Independiente Medellín. La visión de la igualdad del técnico matecaña Luis Fernando Suárez. Al final fue un partido muy parejo. No me gusta mucho mirar números, pero creo que la tenencia de la pelota seguramente fue muy igual. Las posibilidades de gol fueron también muy parecidas, creo yo. Bueno, que me parece que los dos equipos propusieron para ganar, y eso es bueno, eso es necesario también dentro de lo que es el fútbol. Pausa y seguimos hablando de deportes en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Para el cierre, atentos porque Tadej Pogačar se bajó de los Juegos Olímpicos. Eslovenia pierde una de sus principales cartas para buscar el oro. En la prueba de ciclismo de ruta ya no estará el vigente campeón del Tour de Francia. Así cerramos la información deportiva, palpitando los Juegos Olímpicos desde París a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente
sancionó la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Habrá 3 años de transición. El presidente termina haciendo una analogía entre quienes gustan de las corridas de toros y el nazismo. El presidente, que lo convierte todo en un tema de fascismo y en un tema de nazis, dice que quienes disfrutan el maltrato de los toros se le parecen a él, a los nazis que mataron judíos y gitanos 6 millones en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar con el vandalismo dentro de la protesta de los taxistas? Sobre esto habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Bueno, en este momento está precisamente la Secretaría de Movilidad con el equipo de la Secretaría de Gobierno y Seguridad con la policía trabajando en el análisis de lo que está ocurriendo en cada punto y tomando las medidas en cada punto. Eso seguramente lo informaremos en un rato, pero repito, nosotros vamos a sancionar como corresponde a todo aquel que, por ejemplo, bloquee una vía. Tenemos cámaras para detectar quién lo está haciendo, se va a proceder a sancionar como está estipulado en la norma, y también aquellos que obviamente apelaron al vandalismo, como lo hemos visto en el caso de Usme, pues también se va a proceder a que eso sea sancionado como corresponde. No vamos a aceptar ese tipo de actuaciones y eso no puede quedar impune, porque Bogotá no puede someterse siempre que hay eventualmente una inquietud de parte de un sector a las vías de hecho y afectar los derechos de los millones de bogotanos que quieren llegar a su trabajo. Sigan toda la información del paro a través de bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual se expresa a través de hábitos, de rutinas espirituales. Tú tienes que tener tu propia rutina de sacar un momento para encontrarte contigo, para trascender, para encontrarte con el Dios en el que crees. A mí me ayuda mucho el oracional El Man Está Vivo. Día a día lo hago, con disciplina, y encuentro esos espacios para saber quién soy, para descubrir cómo estoy haciendo la vida y para relacionarme con Él, con el dueño del apartamento azul. Ojalá tú hoy encuentres tu propio espacio, tu propia manera de vivir la experiencia espiritual. Yo te recomiendo el oracional El Man Está Vivo. Tú sabes. Uno de los coletazos del escándalo más sonado de corrupción de los últimos tiempos, el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, tocó, por supuesto, la paz total, exactamente la mesa del ELN a la que habrían intentado llevar recursos de esa unidad para salvar lo poco en lo que habían avanzado. Y aunque desde el presidente Petro, las cabezas de la delegación negociadora del gobierno lo han negado, las revelaciones de Olmedo López han generado un ruido que hoy amplifica uno de los integrantes del equipo negociador, José Félix Lafrorí, que propone cancelar o frenar unilateralmente los diálogos con el ELN hasta tanto se esclarezca si hubo o no intención de desviar o de llevar recursos a Arauca, donde este grupo ilegal tiene una altísima presencia. Y parece una idea poco probable para recuperar la credibilidad y la confianza, aunque en la técnica los diálogos están congelados desde hace 4 meses por la crisis. Larguísimo mensaje esta mañana del presidente Gustavo Petro a propósito del suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez. El presidente Petro, que después de muchos párrafos hablando de educación y de salud, llega a la conclusión de que su suicidio fue por la opresión y por el impacto neoliberal. En la Casa de Nariño, Caterina Ávila. El presidente Gustavo Petro trinó sobre el suicidio de la residente Catalina Gutiérrez y comenzó refiriéndose a la posesión del nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas, hoy en Palacio. Dice el presidente que hay un divorcio construido de manera premeditada y hace décadas entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y que prueba de ello es el desastre al que llevaron al FOMAC, entregando la salud de los maestros a una aseguradora, y el actual que se refleja en la Universidad Javeriana. También asegura el mandatario que ha sido crítico de la Ley 100 y votó en su contra en 1993 porque esta transforma la salud en un mercado cuando es un derecho universal de toda la población colombiana. En su trino escribe textualmente, abro comillas, uno de sus efectos está en la educación de ciencias de la salud. Enseña a competidores por el éxito individual medido por sus ingresos y no por la investigación científica y el servicio público. Enseña a competir y a no trabajar en equipo. El Ministerio de Educación debe lograr expandir las facultades de ciencias de la salud en todo el país, debe generar un sólido aprendizaje en medicina general y atención primaria,
solidaria, debe enseñar a trabajar en equipo y de manera solidaria, debe enseñar la dignidad del ser humano por encima de cualquier otro valor. El derecho a la salud es lo más cercano al derecho a vivir. Cierro comillas. Cierra el mandatario diciendo que la muerte por suicidio y la opresión a una residente solo muestra el impacto neoliberal de un sistema que ya no reconoce el derecho del ser humano. Catherine, gracias. 9:59 a.m. Lo que pasa, Camila, me da la impresión, el presidente Petro se está apresurando un poquito porque todavía no hay un diagnóstico de qué lleva a la doctora Catalina al suicidio. No, Néstor, lo único que se sabe es la nota que ella dejó después de ese acto, que es la nota que se ha hecho viral, pero eso no tiene ninguna respuesta de qué ocurrió y cuál fue la causa. Está haciendo un uso político de me parece. La muerte de la doctora Catalina Gutiérrez, intentando buscar justificaciones para su reforma a la salud. Si yo estuviera en la familia de la doctora Catalina, pues estaría preocupado por la interpretación del presidente Petro que sin ninguna información, convierte su muerte, dice suicidio y la opresión a una residente, que solo muestran el impacto neoliberal de un sistema que ya no reconoce el derecho del ser humano. No sabemos si la doctora Catalina tenía un problema de depresión, no sabemos en realidad qué es lo que la lleva. Esta mañana, cuando aquí entrevistamos al rector y al decano de la Universidad Javeriana, donde estudiaba la doctora, pues ellos fueron al principio de la entrevista muy claros en decir de los detalles particulares no vamos a hablar, y le agradecemos a la familia que en su sepelio nos envió unas palabras pues en ese momento tan cálidas. ¿Sabe por qué? Porque la familia expresamente ha dicho no se puede culpar a una persona específicamente, no se puede culpar una situación en específico, es un caso muy doloroso para todos y no hay una causa que hoy se diga ella dejó escrita, ella manifestó, ella dijo algo, no, lo único es la nota